y diga conmigo, esta es mi vida. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Y claro que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo, mi voluntad está pactada en compromiso a vivirla. Mi vida está puesta por entregarla a otros. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, 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 nunca más seré igual. En el nombre de mi amado Jesucristo. Amén y amén. Acompáñeme a la escritura, Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Es nuestra porción bíblica de esta mañana. Seguimos en fiesta, aunque hoy no estemos celebrando el Día de las Madres ni el aniversario, seguimos en fiesta con Jesús, porque al cielo vamos a ir. ¿Cuántos se alegran? Amén. Bueno, leamos, ya aparece allí. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas de la barca, a las olas de la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento e hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, ya no es el mismo temor que antes, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Padre, hablamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el año 160-220 después de Cristo, Tertuliano, ¿cierto? Un escritor de la época, al leer este pasaje, consideraba que esa pequeña barca de la historia, allí en Marcos, era un símbolo de la iglesia ante las tormentas de la persecución. Es fácil pretender ser valiente cuando todo está en calma, tener fe en la liberación de Dios cuando no sentimos la urgente necesidad de ser liberados. Pero cuando experimentamos una presión externa y extrema, el valor de la certeza de que Jesús se preocupa por los suyos y más aún de los que están en peligro puede desvanecerse rápidamente. Marcos dirigió su evangelio a comunidades que afrontaban una intensa tensión, una furiosa persecución. Por eso Marcos también fue escrito para nosotros, que hoy afrontamos una intensa tensión, una furiosa persecución. En la Biblia, Pablo nos dice que él puede estar feliz en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y dificultades, porque cuando él es débil y depende totalmente de Dios, entonces es fuerte. Eso está en 2 Corintios 12:10. Él ha aprendido, el apóstol Pablo, a estar contento en todas y cada una de las circunstancias. ¿Por qué? Porque él nos enseña aquí en Filipenses, todo lo puede en Cristo que lo fortalece. No importa cuál es la circunstancia, hay una convicción en el apóstol Pablo de que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Y él nos enseña que los problemas son oportunidades para crecimiento, porque el sufrimiento produce perseverancia. El sufrimiento produce perseverancia, lo cual produce carácter, y esta a su vez produce esperanza, y la esperanza en Cristo Jesús no nos defrauda. Eso está en Romanos allí.
Eso nos dice Pablo frente al momento difícil. Pero Santiago también nos da un aliento. Santiago nos anima como creyentes a estar alegres ante distintos problemas, porque la prueba de nuestra fe produce constancia y madurez cristiana. Pedro, que estuvo en la barca con Jesús, que es protagonista aquí, nos enseña que tales pruebas, ¿sí? Que las tales pruebas le llegan de una manera a nuestra fe que vale mucho más que el oro. Y que al pasar por las pruebas, ella demostrará, probando nuestra fe, si es digna de aprobación, gloria y honor cuando Cristo Jesús sea revelado. Cada uno de estos apóstoles nos enseña que la prueba es una bendición de alguna forma de parte de Dios. Así que nosotros necesitamos afrontar las tormentas de la vida no como desastres, sino como oportunidades de ver el poder transformador de Dios que opera en nuestras vidas. Amén. Te repito esto. Necesitamos afrontar las tormentas de la vida no como desastres, sino como oportunidades para ver el poder transformador de Dios que opera en nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿cómo afrontar las tormentas de la vida? ¿Cómo afrontar las tormentas de la vida? Vamos a ver 3 Fs que nos van a fortalecer y que nos van a enseñar cómo se afrontan las tormentas de la vida. La primera es fundamento en su palabra. Fundamento en su palabra. El versículo 35 dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Verso 36, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y habían con él también otras barcas. Y aquí ya empieza un detalle, una palabra muy bonita. Me gusta a Jesús declarando, pasemos al otro lado. ¿Quién lo dijo? Fue el Señor mismo quien dio la orden de pasar al otro lado. No fue una ocurrencia de Pedro, ¿no? que pues a veces se le chispoteaban cosas. No, fue una palabra de Jesús. Pasemos al otro lado. Este detalle es muy importante. Observemos que los discípulos se encontraban dentro de la voluntad de Dios. Era voluntad de Dios, fue orden de Dios. Fue en este contexto de obediencia a Cristo cuando tuvo lugar la tempestad. Escucho eso. Fue en ese contexto de obedecer la instrucción de Dios cuando vino la tempestad. Algunos se preguntan por qué, si he sido obediente, si he hecho lo que agrada a Dios, ¿por qué tengo que padecer esto? Esto nos enseña que el hecho de andar fielmente los caminos del Señor no nos libra de atravesar por las tormentas y tempestades de la vida. El Señor no nos promete continuamente solo tiempos de bonanza, ni que seamos librados siempre de experiencias amargas o peligrosas, ¿sí? Pero sí nos promete que podemos tener la seguridad de que en esas circunstancias, si estamos fundamentados en su palabra, que entenderemos que el Señor estará con nosotros durante todo el camino. Y que nada podrá impedir que su palabra se cumpla en nosotros. Pasemos al otro lado. O más bien, lleguemos al otro lado. Isaías 43, versículo 2 declara, cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Esa es la palabra. Y cuando tienes el fundamento en la palabra, descansas en ella.
Siempre lo he dicho, no es mío, no sé de quién se lo aprendí, pero si Él lo dijo, yo lo creo y así es. Si Él lo dijo, yo lo creo y así es. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Así que lo primero, ¿cómo afrontamos las tormentas de la vida? Primero, con un fundamento en su palabra, fundamentados en su palabra. Él dijo, pasemos al otro lado. Si Él lo dijo, yo lo creo y así es. Segunda F, fortaleza en su presencia. ¿Cuántos creen que el Señor está con ustedes? Levante su mano. Amén. Él está con nosotros en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis. Él está con nosotros. Así que la escritura dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas a la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba, qué lindo eso, él estaba. Podemos mirar el resto del pasaje y detallarlo mucho y ser tan sinceros como los apóstoles y decir, sí, Jesús está pero durmiendo allá, echado allá en la cabecera de la barca y está ajeno a nuestra realidad. No, no, no. La expresión antes de dormir dice, él está durmiendo, sí, sobre un cabezal. Y lo despertaron y le dijeron, más en un tono de reclamo que de oración, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahí estaba Jesús. Tenemos que fortalecernos en su presencia. La Biblia dice, se levantó una gran tempestad, un viento. Podemos estar seguros de que Cristo sabía que se iba a levantar una terrible tempestad. Sin embargo, les hizo cruzar el mar en ese momento. ¿Por qué lo hizo? Perdón, porque las situaciones prácticas de la vida son la única forma adecuada de completar la enseñanza teórica. Antes de embarcarse mar adentro, Jesús les había dado una serie de enseñanzas bíblicas muy tremendas, así que es momento de la aplicación. Quizás este tiempo es el tiempo de esa situación práctica para mostrar nuestra fe y nuestra fortaleza en su presencia. Sin duda, había sido muy interesante escuchar al Señor predicando acerca de la importancia de la fe, ¿cierto? Y de lo que haría aquellos que tuvieran una fe, aunque fuera tan pequeña como un grano de mostaza. Ahora llegaba el momento de poner en práctica esa enseñanza. ¿Tendrían los discípulos la fe frente a esta nueva situación a la que el Señor los estaba conduciendo? Algunos dicen que eso era como una especie de examen sorpresa. ¿Cuántos tienen ese examen sorpresa? ¿A cuántos los agarró de sorpresa la pandemia? Tremendo, ¿no? Qué tremendo eso. No obstante, escuche bien eso. Él no los enfrentó a una situación que él no supiera que podían sobrellevar y de la cual pudieran alcanzar una victoria. Primera de Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podamos resistir. Amén. Pero ahora me surge una pregunta. ¿Es real tu fe con Dios? Esa fe que enseñabas antes de la pandemia a otros y esa confianza que querías darle a otros, ¿es real? ¿O solo fueron palabras? ¿Crees que Él tiene el poder para sostenerte durante los momentos problemáticos? Su presencia está ahí. Él está ahí. Se levantó una gran tempestad, pero Él no se ha ido. Dice la Escritura que está ahí, que está presente. Y Jesús está presente.
Pero la Biblia me dice que estaba durmiendo y Jesús estaba en la popa durmiendo. En ese detalle de la persona de Jesús puedo apreciar dos cosas. Primero, la humanidad de Jesús. Después de todos los grandes esfuerzos de esos días de trabajo, de hacer exorcismos o liberaciones, de sanar enfermos, de predicar la palabra, tenía agotamiento físico y necesitó descanso y sueño. Lo primero que la Biblia me enseña es que la persona de Jesús era 100% humano. Quebrantando toda doctrina gnóstica. Qué poderoso fue eso, ¿cierto? Pero lo segundo que me enseña, y esto es una grandeza maravillosa, es la plena confianza que Jesús tenía en Dios, que lo llevaba a descansar tranquilo y seguro en medio de la tormenta, porque Dios nunca falla. ¿Cuántos dicen amén? Él está presente. Él está presente, no ausente. Por eso te digo, segundo, es fortalecernos en su presencia. Fortalécete en Él, en su compañía. Él está ahí. Él está ahí. Mira, es natural. El verso dice que lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces, recordemos algo importante de eso, que al menos 4 de esos apóstoles que iban en esa barca eran pescadores, conocían desde su juventud el mar de Galilea y las tormentas, se habían enfrentado a ellas. Así que el Señor los puso a prueba en su fe en el ámbito de su vida cotidiana. ¿No le parece eso bien interesante? Que Dios no te pone a fe en una área que no pueda o que no deba ser probado. En la cotidianidad los puso. Para mí, más que la prueba del COVID, es la prueba de las relaciones en familia que estaban quebrantadas. Es la prueba de la confianza en medio de la necesidad. Es la prueba de la dependencia, de que Dios nos proveerá aún cuando no sabemos de dónde. Tremendo. Esto es tremendo. Así que lo vemos allí. Las tribulaciones y las pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad, aún en aquello que pensamos dominar. Mi familia es bien, pastor. ¿Y cómo hace el trabajo? Excelente, bien. ¿Cómo va la salud? Bien, pastor. Bien. Tomen su prueba. Dígame cuál es su bien. ¿Cómo es la realidad? Es difícil. Tenemos que enfrentarnos a ello. Creemos dominar y Dios viene y nos dice, somos inútiles e incapaces de dominar muchas cosas. No podemos. Necesitamos de su ayuda. Por eso necesitamos fortalecernos en su presencia. Fortalecernos en su presencia. Sigamos en ese segundo punto. El versículo dice, prácticamente es, despiértate, no tienes cuidado, despiértate y ayúdanos. Algunos de nosotros, cuando atravesamos situaciones difíciles, tenemos la impresión de que Dios no se interesa por nuestras dificultades y que Él no contesta a nuestras oraciones. La desesperación de los discípulos mientras Jesús duerme serenamente puede parecernos paralela a esa persecución que tiene la iglesia o los creyentes de Jesús, que piensan que Él está ausente en tiempos de prueba. ¿Cuántos de nosotros, o bueno, cuántos de ustedes han creído que Jesús está ausente en estos tiempos de COVID, que no está escuchando su oración, que no se preocupa por su situación? Déjeme recordarle que uno de los que estaba en esa barca era Pedro. Y es interesante cómo Pedro, a través de esa circunstancia y muchas otras, entendió esa verdad de estar fortalecido en la presencia de Dios y la aprendió. Y nos dice en 1 de Pedro 5:7, echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Primera de fe, fundamentados en su palabra, fundamento en su palabra. Segunda, fortaleza en su presencia. Les repito, ¿cómo
¿Cómo afrontamos las tormentas de la vida? Primero, con el fundamento en su palabra y segundo, con fortaleza en su presencia. Amén. Tercera F. Tercera F. Fe en su poder. Fe en su poder. Cuando leemos Marcos, vemos que ha echado demonios fuera, vemos que ha sanado enfermos, es impresionante, pero en este pasaje bíblico lo vemos manifestar un poder sobre la creación misma, sobre la naturaleza. ¡Qué glorioso es eso! Necesitamos fe en su poder. Él tiene poder para sostenernos durante los momentos de tempestad. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo es. Versículo 39 dice, y levantándose, reprendió el viento. Levantándose, reprendió el viento. Así como cuando tú te levantas y te bañas los dientes. Él es poderoso. Y levantándose, hizo ayuno, rogó, dijo, Señor, por favorcito, que el viento no nos siga. No, Él es Dios. Levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento e hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Reprendió el viento. Jesús demostró su autoridad divina sobre la naturaleza. Jesús reprendió el viento y silenció al mar. En el Salmo, capítulo 107, versículo 28, ya nos habían contado que esto iba a suceder. En la angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa y se sosegaron las olas del mar. Ante la calma se alegraron y Dios los llevó a puerto anhelado. ¡Qué glorioso eso! Es todopoderoso. Él nos llevará a un lugar seguro. Ten fe en su poder. Mira que tiene a su lado y le tengan fe en el poder de Dios. Tengan fe en el poder de Dios. Tengan fe. Tu Dios es poderoso. Amén. Y después de que hace ese milagro sobrenatural, ahora hace dos preguntas tristes, confrontativas. ¿Por qué están amedrantados? ¿Y cómo no tienen fe? ¿Mm? Parece un poco extraña la pregunta. Así unos hombres, a unos hombres que estaban en peligro de perder sus propias vidas, ¿cómo no iban a estar atemorizados? Es parte de nuestra naturaleza. Por supuesto, el temor de los discípulos era natural, era instintivo. Pero ¿dónde estaba su fe? ¿Mm? ¿Dónde estaba su fe? ¿Por qué Jesús le reprocha eso? Porque vienen de una cruzada de milagros, de liberaciones, de prodigios. Han visto el poder de Dios en la persona de Dios Hijo, en Jesucristo. Por eso les dice, han visto todo lo que hemos hecho y ahora traen esa angustia. ¿Mm? Por eso, ¿dónde estaba su fe? Nuestro temor frente a la realidad desatada en cada área por el COVID es natural. Pero la pregunta no es si tienes ese temor, sino es ¿dónde está tu fe? ¿Tienes fe? El mayor peligro no era el viento o las olas contrarias, sino la evidente incredulidad de los discípulos. Y el mayor peligro al que nos enfrentamos no es la escasez que pueda haber en casa, porque no hay provisión. No es que nos contagiemos de COVID. El mayor peligro que podemos y que enfrentamos como cristianos es no tener fe en Cristo Jesús. Tremendo eso. Así el Señor indicó algo que ocurre con mucha frecuencia. Muchos de nuestros mayores problemas están en nosotros y no en nuestro entorno. Aunque pienses que la crisis es externa,
realmente termina siendo más interno. Recuerda, ten fe en su poder, en el poder de Dios, porque ese poder nos sostendrá durante los momentos de tempestad. ¿Mm? Así que luego de que hace el milagro y los confronta con esas dos preguntas, en este tercer punto, fe en su poder, ahora ellos comprenden y dicen, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Levante su mano y diga conmigo, mi Dios es omnipotente, todopoderoso. Diga conmigo, todo es posible para Dios. Repita conmigo, Él es Dios, que da vida a los muertos, que llama las cosas que no son como si fuesen y que hace todo posible. Amén. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Mm? Había algo más en ese episodio que era necesario aprender. El hombre que dormía sobre el cabezal era nada menos que Dios manifestado en carne. Ese es mi Padre Celestial. Cuando se levantó con autoridad natural, mandó al viento furioso y al mar embravecido que callara, e inmediatamente se hizo gran bonanza. Esa situación, sin duda, tuvo que abrir los ojos y las mentes de esos que estaban en la barca a la majestad de Jesús, a la soberanía de Jesús. Así que cuando la tempestad calmó, nuevamente volvieron a tener temor, pero ya no el temor de que iban a perecer, sino el temor, el gran temor de estar en la presencia de Dios mismo. En esta ocasión el temor no era por las olas del mar embravecido, sino por la majestad divina de Jesucristo. Hermano, pero también amigo, Jesucristo es Dios. Y todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Cuando el mundo ya estaba condenado por su pecado, Jesús vino, tomó el pecado en Él y lo llevó en la cruz. De esa manera pagó por nosotros para que tuviéramos entrada al trono de su gracia. ¿Quién es este? Es Dios que se hizo carne. ¿Quién es este? Es Dios que entregó su vida, que se humilló a sí mismo para que tú y yo tengamos libertad. ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? Es Jesucristo, que tiene poder para sanar, para salvar y que prometió que regresaría. ¿Cuánto le dan un aplauso a mi Cristo? Él es glorioso. Gracias, Jesús. ¿Por qué no bate sus manos y dice gracias, Jesús? Porque tú tienes ese poder. Tú tienes ese poder. Tú lo tienes, Señor. Así que nosotros necesitamos, vamos a recordar las Efes, necesitamos primero fundamentarnos en su palabra. Fundamentarnos en su palabra. Segundo, necesitamos fortalecernos en su presencia. Y tercero, necesitamos tener fe en su poder. Para Él todo es posible. Amén. Vivimos en un mundo que es letalmente hostil. En una humanidad que por causa del pecado ha caído y solo el hecho de que Cristo es su alentado hace la supervivencia. Nuestro planeta es un escenario de constantes huracanes, tempestades, terremotos, tsunamis, sequía, aludez, rayos, volcanes, fuego, frío, epidemias, virus, COVID, y todos ellos de vez en cuando amenazan y destruyen la vida. Pero el Evangelio de Jesucristo es un anuncio de liberación, de que toda amenaza
en la asistencia humana será sobrellevada. Cuando tenemos fundamento en su palabra, nos fortalecemos en su presencia y tenemos fe en su poder. Oremos. Señor, aquí estamos, tan humanos como los que estaban contigo en esa barca, tan temerosos como los que estaban contigo en esa barca. Quisiéramos decir que en medio de la tempestad nos gusta arruncharnos a tu lado y dormir confiados, aunque el mundo se estremezca, porque no tenemos miedo, pero la verdad es que nuestra humanidad nos traiciona y nuestros sentimientos también lo hacen. Señor, la Escritura nos enseña que el corazón es engañoso y muchas veces, Señor Jesús de Nazaret, cuando hablamos de tener fe, nos enfrentamos a la realidad que son más fuertes los temores que la misma fe. Por eso hoy, Señor, te damos gracias por enseñarnos a afrontar las tormentas de nuestra vida, entendiendo que el fundamento, Señor, para afrontar esas tormentas es tu palabra, que nos fortalecemos en tu presencia y que debemos tener fe en tu poder, de que nos vas a ayudar. Con esa palabra en nuestro espíritu queremos orar nuevamente por nuestras peticiones, por aquel que está en quebranto de salud, para que tenga, Señor Jesús, la seguridad con el fundamento en tu palabra, de que por tus llagas Él es curado y es sanado, Señor, fortalecido en tu presencia, como cuando la mujer del flujo de sangre fue a tu presencia y dijo, si solo toco el borde de tu manto, como Bartimeo, que sabía que estaba en tu presencia y dio voces, Hijo de David, ten misericordia de mí, y hubo una respuesta. Fortalecidos en tu presencia, Señor Jesús de Nazaret, Padre amado, alcanzaremos la victoria, Señor, con fe en tu poder, de que tomarás de la mano al que está enfermo, aún durmiendo, muerto, y lo resucitarás. Que ordenarás, Señor Jesús de Nazaret, y habrá vida. Que tomarás de la mano a la suegra de Pedro y al instante la fe le desaparecerá porque hay poder. Que te levantarás y ordenar al viento y al mar que se callen y habrá bonanza, Señor. Es en tu nombre, Padre amado, que hay victoria y que habrá victoria en cada área de nuestras vidas. Hay victoria. Levante su mano usted que ha tenido quebrantos de salud y diga, yo creo, hay victoria en mi Jesús. Y que esta circunstancia quizás es una prueba práctica de la enseñanza teórica que Jesús me ha dado, saldré en victoria, porque Él no me ha dado una carga más grande de la que yo pueda llevar y juntamente con la prueba me da la salida. Gracias, maravilloso Rey, porque tú eres bueno. Ore por sus finanzas. Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata y tú traerás esa bendición. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres glorioso. Orando por las finanzas, quiero orar por los que ofrendan, por los que diezman, por los que tienen su ofrenda, su diezmo, Señor Jesús, su donación para compasión allí, Señor, que no les falte esa provisión. Oro por aquellos, Señor Jesús, en este tiempo de crisis financiera, Señor Jesús, se han olvidado del dar, Señor Jesús, para que les enseñes que es más bienaventurado dar que recibir y que hay más recompensa en eso, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Yo te lo pido, Padre amado, en las relaciones cada vez se ponen más agudas. Para este tiempo, o se han acostumbrado a vivir, Señor, de un modo de conflicto, de contienda, o ya lo han sanado. Para aquellos que no lo han sanado, para aquellos que siguen en contienda, en pleito, en disensión, en gritería, oro, Señor, para que la paz que sobrepasa todo entendimiento venga a sus casas. Oro, Señor, para que las emociones, Señor Jesús, y los sentimientos sean sanados. En ti tenemos toda esa gloria, Señor. En ti tenemos toda esa bendición. Levante sus manos y repita conmigo. Amado Jesús, gracias por enseñarme a afrontar las tormentas de mi vida. Hoy tomo la decisión de fundamentarme en tu palabra, de fortalecerme en tu presencia y de tener fe en tu poder, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.